Postulados primitivos de la geometría plana. Postulados sobre puntos, rectas y planos. En esta primera lección del capítulo 2 del curso de geometría plana son presentados varios postulados acerca de puntos, líneas y planos. En la primera parte de esta primera diapositiva se muestra un punto. El punto es la figura geométrica formada por la intersección de dos líneas. El punto no tiene dimensiones. En la segunda parte de esta primera diapositiva se muestra una línea. La línea es una figura geométrica formada por una línea recta que establece la distancia más corta entre dos puntos de un plano. En una línea recta hay infinitos puntos distintos. La línea tiene una sola dimensión. La línea es ilimitada, es decir, no tiene un comienzo y un final. En la tercera parte de esta primera diapositiva es marcado un punto en una línea, como se muestra en la figura 2.1. La línea es dividida en dos partes, es decir, tenemos dos semilíneas ilimitadas, cada una comenzando en el punto y yendo hasta el infinito. En la primera parte de esta diapositiva se muestra que una línea es determinada por dos puntos, y estos puntos determinan una sola línea, o sea, la línea es única. Puntos que son colineales, es decir, que están alineados, pertenecen a la misma línea. En la tercera parte de esta diapositiva se muestra que un plano es definido por tres puntos en el espacio, por una línea recta y un punto, o por dos rectas. El plano es ilimitado en sus dos dimensiones. En esta tercera diapositiva se muestra en la primera parte que tres puntos no colineales determinan un solo plano. Es decir, tres puntos distintos en el espacio y no colineales determinan un solo plano como mostrado en la figura 2.3. En la segunda parte de esta diapositiva se muestra que si una línea contiene dos puntos de un plano, esta recta está contenida en el plano. Es decir, la figura 2.4 muestra que si una recta pasa por dos puntos distintos que pertenecen a un plano, esta línea está totalmente contenida en este plano. En esta diapositiva, la figura 2.5 muestra de nuevo que por dos puntos distintos en un plano pasa una y solo una recta, es decir, dos puntos en el espacio determinan una línea. En la segunda parte de esta diapositiva, en la figura 2.6, se muestra que una línea que pertenece a un plano divide el plano en dos regiones llamadas semiplanos. O sea, la línea divide el plano en dos semiplanos ilimitados cada uno, comenzando en la línea que divide el plano. O sea, la línea es el comienzo de los dos semiplanos. En esta diapositiva, en la figura 2.7, se muestra que dos rectas coplanares, es decir, pertenecientes a un mismo plano, son coincidentes cuando tienen al menos dos puntos en común. Así son presentadas dos rectas, la recta S y la recta T. La recta S tiene dos puntos distintos A y B que pertenecen al plano. La recta T también tiene dos puntos C y D distintos que pertenecen al plano. Pero los puntos A y B pertenecen también a la línea T, y los dos puntos C y D también pertenecen a la recta S. Como dos puntos del mismo plano definen una línea, en este caso, las dos líneas son la misma línea, son rectas coincidentes o congruentes. En esta diapositiva se muestran dos rectas paralelas coplanares. Dos rectas coplanares que pertenecen al mismo plano son paralelas cuando en su extensión infinita nunca se cruzan. Para que esto suceda, la distancia entre las dos líneas debe ser constante. En la diapositiva, la figura 2.8 muestra las dos líneas paralelas coplanares S y T. Los puntos A y B pertenecen a la recta S y los puntos C y D pertenecen a la línea T. Trazando una perpendicular en el punto K concurrente con la recta S, esta línea será también concurrente y perpendicular a la recta T. La distancia entre los puntos K y L son iguales
para todas las perpendiculares que crucen las líneas S y T en cualquier lugar. Esta distancia igual ocurre para todos los puntos de las líneas S y T. Así pues, estas dos líneas son coplanarias y paralelas. En esta diapositiva se muestran, en la figura 2.9, dos líneas concurrentes coplanares. Dos rectas coplanares, es decir, dos rectas que pertenecen al mismo plano, son concurrentes cuando tienen un punto común que se llama el punto de intersección. En el caso de la figura 2.9, llamado punto K. Como se muestra en la figura, las líneas T y S son coplanares y tienen un punto común que es el punto de intersección K. Los puntos A y D pertenecen a la recta S y los puntos C y B pertenecen a la recta T. El punto de intersección divide las rectas R y S en dos semirectas. Las dos rectas forman ángulos con vértices en el punto K. Así tenemos los ángulos AKB, AKC, BKD y CKD. Los ángulos AKB y CKD son iguales porque son formados por las mismas rectas y tienen ángulos opuestos en el punto K. Lo mismo sucede con los ángulos AKC y BKD. Por otra parte, los ángulos AKB y AKC son suplementarios, es decir, la suma de la magnitud de los ángulos resulta en un ángulo de 180 grados. Lo mismo se puede decir con respecto a los ángulos AKC y CKD. Esta última diapositiva muestra en la figura 2.10 dos rectas concurrentes y perpendiculares entre sí. Es decir, los cuatro ángulos formados por las semirectas S y T son iguales y tienen un valor de 90 grados. Las rectas S y T son perpendiculares. En la segunda parte de esta última diapositiva se muestra en la figura 2.11 un plano y un punto A. Por este punto A es posible trazar un número infinito de líneas coplanares. Es decir, por un punto en un plano es posible dibujar un número de líneas sin fin que son concurrentes entre sí.